sobre el cual debemos establecer nuestras creencias y obras, logrando así determinar la validez de nuestras emociones y experiencias. La mente no es el enemigo del corazón y la doctrina no es un obstáculo para la devoción. Ambas son indispensables y deben ser inseparables. La Escritura nos manda a amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, en Mateo 22:37. Y adorar a Dios también en espíritu como en verdad, Juan 4:24. ¿Lo subes? Listo. Ahí. El estudio de la doctrina es, perdón, el estudio de la doctrina es tanto una disciplina intelectual como devocional. Es una búsqueda apasionada de Dios que siempre debe llevar al estudiante a una mayor transformación personal, a la obediencia y a una adoración sincera. Por lo tanto, el alumno debe estar en guardia con el gran error de buscar solo el conocimiento impersonal en vez de buscar a la persona de Dios. Ni la devoción sin sentido ni la pura búsqueda intelectual son provechosas, pues en ambos casos Dios está ausente. Por otro lado, ¿cómo puede un hombre o un ángel escribir un libro pertinente sobre el tema de Dios mismo? Será más fácil contar cada estrella en el firmamento, como es, como esto en mente. Reconozco que todo aquello que es santo, bueno o útil en estas páginas es el resultado exclusivo de la gracia de Dios. Sabiendo algo del peso de este tema, he escrito este libro con temor y temblor, considerando la palabra escrita en Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Quiero agradecer a mi esposa, Chao, quien está creciendo para ser fuerte en el Señor, y a mis 4 hijos, quienes son capaces de sacarme del trabajo con una sola mirada. También quiero agradecer a Forrest Hyde, miembro del equipo de Heart City, por su trabajo de edición diligente y meticuloso en todas las copias que recibí de esta obra. Su contribución al arreglo y a la legibilidad de este trabajo es significativo y apreciado. Extiendo también mi agradecimiento a todo el personal de Heart City, quienes han sido un gran estímulo a lo largo del proceso de publicación de este libro.
Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. 6:40, No, está bien. 6:30, 6:40 máximo porque tengo que trabajar. Yo creo que lo podemos ir llenando mejor a medida que vamos estudiando. Bueno, sí, señora. Dice, así dice, dijo Jehová, no se alaba el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. No, Pues pues, o de sea, sí pronto no estábamos lo he en- leído. Dale, Joa. No, tranquila, ya. Claro, y de pronto sí lo he leído, pero uno de pronto nunca. Pues es que Jeremías está. No, y lo que pasa es que Jeremías es un libro muy fuerte, ¿no? Entonces, es un llamado al comportamiento y al realmente a transformarnos en como Jesús nos quiere ver, ¿no? Es lo que yo sí he entendido de Jeremías.
Pues, Cari, yo creo que la primera forma en que podemos tener ese encuentro y conocerle a él es por medio de su palabra. Sí, iba a decir lo mismo, que a través de su palabra. No, había otro. Completamente. Mm. Esperaba el Papa Negro, pues así, y no, es ahí adentro. Sí, es verdad, uno esperaba eso adentro, por allá afuera grande. Sí, Ah, yo pienso que igualmente algo que uno debe tener mucha sabiduría es que indistintamente, porque pues donde uno vaya o donde uno de pronto lo inviten, que cualquier palabra que den en el púlpito, pues para eso nosotros tenemos la palabra, corroboremos que realmente lo que están diciendo allá está escrito en la palabra. Y, y una forma muy fácil de engañar, Cari, pues es lo que yo pienso en mi humilde opinión, es cuando te tergiversan la palabra y solamente la utilizan eh, cuando solamente la usan como en algo personal, como cuando quieren manipular la palabra, como para manipular el pueblo para hacer algo. No, yo no la tengo. bueno, señora, listo. Sí es. Sí, claro. Y sobre todo, es más fácil engañarlo cuando usted nunca ha leído la palabra, Cari. Pero cuando usted sabe qué es la palabra, usted está sustentada sobre el conocimiento espiritual que Dios le dio al, al atraernos a Él y al tener esa sed de conocerle
y querer agradarle a él, más no al hombre. Cuando en uno, o cuando en mí, hablo por mí, cuando en mí ser, el principal objetivo, mi principal es agradar al Señor y no al hombre, tú ya vas dejando muchas cosas atrás, Cari, porque desafortunadamente uno está en el mundo y quiere agradarle, o al pastor, o a los hermanos, o al trabajo, o a la pareja, o a los hijos, y no, esa gracia la da el Señor, porque uno lo está colocando a Él primeramente, y que cualquier cosa que uno vaya a hacer, pensar, ¿eso le agradará al Señor? Preguntarle primero a Él. Exacto. Claro, yo tengo una persona, es el esposo de alguien que se congrega en la iglesia, él no es cristiano, él dice que es católico, y siempre que yo voy a la casa de ella, él quiere entrar como a confrontarme, como a decirme que la iglesia católica es la única y que de resto todos son sectas, cosas así. Entonces yo los hago hablar, pero yo antes de hablarle, pido al Espíritu Santo que él me llene la boca para no irla a embarrar. Entonces, yo sé por qué me dice que la iglesia existió, empezó a existir desde que Cristo murió. Si desde antes de que Cristo viniera ya habían sinagogas y en las sinagogas daban la palabra, que hablaban de lo que hizo Moisés, de lo que pasó en el arca de Noé. Habían profetas porque anunciaban la venida de nuestro Señor Jesús. Muchos escucharon, muchos no. Entonces, usted no me va a decir, usted cómo me viene a decir a mí que la iglesia se formó cuando murió Cristo. Hubo una nueva resurrección porque Cristo vino, murió por su pecado y por el mío, nos salvó y resucitó. Le dije, si usted lo quiera creer o que no lo quiera creer, ya eso es como usted se está alimentando de la palabra, le dije. Yo le dije eso a él, yo le dije, mire, hay un solo Cristo. El Cristo que murió por mí, que soy cristiana, es el mismo Cristo que murió por usted, que dice que es católico. Yo no he visto varios Cristos acá desde que yo estoy. Hay una sola Biblia. Que la Iglesia Católica tenga 7 libros más, es de historia, no significa que no estén diciendo la palabra que dio Jesús. En la Iglesia Católica hablan de noveno, en la también. Le digo, "Guarde, yo le hice todo como el resumen de lo que me dice". Entonces, además, ¿quién se inventó el celibato? Se lo inventó la Iglesia Católica para que todo lo que los padres tuvieran se fuera a la Iglesia Católica. Que yo sepa, y me puedo estar equivocando, y si estoy errada, pues corríjame. En la palabra, en ningún momento dice que los discípulos de Jesús tenían celibato. Eso se lo inventó el hombre. Ah, claro. Él dice, Ay, ya, ya, sí, señora, en el que estaban hablando y estaba pensando en darle un comentario. ¿quién? ¿Leo el punto 2? Sí, señora. ¿Leo el punto 2? Listo. El conocimiento de Dios comienza con sus atributos, pero no se detiene allí. También incluye el conocimiento de su voluntad. ¿A qué nos exhorta Efesios 5:17 con respecto a esta verdad? Y ya tengo Efesios 5:17. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La nota en el segundo. Ah, bueno, la nota arriba, ¿sí? Los atributos de Dios se refieren a sus características fundamentales permanentes, ¿no? La voluntad de Dios se refiere a sus propósitos, planes y deseos. Estamos llamados a buscar la voluntad de Dios y vivir conforme a esta. En las escrituras, la palabra insensato es un término moral. No se refiere a una persona que no es inteligente, sino a alguien que no reconoce la importancia de conocer a Dios y vivir conforme a su voluntad. Sí, insensatos, si no entendidos. Sí, yo quería hacer una parte en eso, pues debido a las experiencias una experiencia que tuve en una de estas iglesias equivocadas o que, bueno, yo pienso que es que ahorita según lo que dice la palabra, pues la mayoría van a estar equivocadas, ¿cierto? Es por lo que está escrito. Entonces, una vez la pastora de esta iglesia que yo le comentaba me decía, a ti Dios no te va a hablar porque tú estás en pecado. Si Él en algún momento te va a hablar es por medio mío. Y entonces yo decía, y el Señor me decía como en la mente, clama a mí y yo te responderé, y siempre me daba esa. Y clama, entonces pues como que me hablaba por medio de su palabra. Y entonces una manera pues de responderle a ella, aunque pues igual no se trata como de responder, sino de uno entender, porque fue una revelación del Espíritu para mi vida, que Dios siempre, y fue tan lindo y tan misericordioso, porque ni siquiera es por nosotros, que nos dejó su palabra para hablarnos todo el tiempo que quiera. Entonces, pues sí le dije, pues es imposible porque la palabra es vida y la palabra es su palabra y es por medio de cómo Él nos va a hablar. Entonces fue una experiencia también, pues, en cuanto a esto que estamos hablando. Mm. Ujú.
¿Quién, yo? Yo creo que Jairo nos va a apoyar con el 3, que también está aquí estudiando. Bueno, buenos días. Buenos días. Buenos días. Dice así, según la palabra de Jesús, ¿es este pedazo ahí? Sí, Este. el 3. Según la palabra de Jesús en Juan 17:3, ¿qué es la vida eterna? ¿Cuál es el único gran propósito de la nueva relación de los creyentes con Dios? Ah, bueno. La vida eterna no solo se refiere a una cantidad de vida, sino también a una calidad de vida. El gran propósito de la vida es conocer a Dios en una relación íntima. Mire lo que dice la. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pescar. Eh, pues igualmente la palabra dice, esta es la vida eterna, que te conozcan. Muchos conocemos de Dios o muchos conocen a Dios, mas no le conocemos realmente la magnitud que es que conocer que es el único Dios verdadero, que no hay más Dios que Él en esta vida, que Él fue, es y será siempre. Él no es un Dios de momentos, no es un Dios de en este momentico, no. Él fue antes, que cuando nosotros ni siquiera existíamos, ahora, y cuando nosotros ya no estemos en este plano existencial, también seguirá eh, existiendo. Y Él envió a su Hijo amado, que es nuestro Señor Jesucristo, para salvarnos a nosotros. Y que la clave está en conocerlo a él todos los días, señora.
Sí, así dice. Dios vino para hurtar, robar y destruir. El Satanás.
No, señora. No, pues Cari, igualmente yo creo que de la única forma que, o sea, no podemos decir que nosotros tenemos la verdad absoluta, porque solamente la verdad absoluta la tiene Dios. Pero así como tú lo has experimentado, como Joana lo ha experimentado y como yo lo he experimentado, Dios nos habla a nosotros por medio de su escritura. Hay momentos en que te llega una palabra, el Señor te pone una palabra en tu sentir, que a veces ni siquiera la hemos leído, pero si tú la buscas, ahí está en la palabra. Y es Dios respondiéndonos a cada una de las oraciones que hacemos. Cuando estamos prestos y tenemos esa sensibilidad de recibir aquello que el Padre nos quiere dar. Y, y pues el Señor nos mandó fue a ser discípulos en esta tierra a predicar su evangelio y que eso no nos dé pena hacerlo. Muchas lo predican de voz, otras lo publican, eh, otras sirven, otras ayudan. Y lo que tú dices ahorita en cuestión de la puerta estrecha y la puerta ancha, es tan reflejada en las congregaciones, porque muchas veces vamos a una congregación y mucha gente que asiste tiene tantos líos en su corazón que cada uno está concentrado en es que a mí, es que a mí, es que a mí, es que a mí. Y pues Jesús no vino a esta tierra a vanagloriarse de él, sino a servir al mundo. Y se nos olvida que tenemos que servir a veces un abrazo, una palabra, en el momento adecuado a un hermano, es tan de edificación. Y a veces solo estamos concentrados en que yo, y el testimonio que cada una de nosotras tenemos de a dónde nos sacó Dios, de a dónde nos está colocando y de dónde nos ha permitido mantenernos, porque ahí sí, como dice, muchos son los escogidos, muchos son los llamados, pocos los escogidos, porque caminar con Dios no es fácil. Dejar el viejo mundo no es fácil, porque es algo que nos enamoró en un momento, pero por gracia y misericordia de Dios estamos buscando de Él, pero también abramos nuestro corazón. En la palabra dice, yo toco la puerta, aquel que me abre, él entrará, y aquel que me la cierra, él se quedará ahí, no entrará, porque la única forma que Dios empieza a transformarnos es cuando lo recibimos en nuestro corazón y queremos tenerlo como ese primer amor y que seamos ese testimonio para honra y gloria de él primeramente. Amén. ¿Vas a subir a las 7? Con la gloria de Dios, hoy sí te acompaño. ¿A qué hora, Karime? Listo, entonces ya nos programamos porque no sabíamos, pero sí, ya le digo para que nos programemos, sí, señor. Ah, no, esa hora es muy linda. Sí. Cari, eh, eh, yo hablo desde la experiencia que yo he tenido con la iglesia, y tú sabes que nosotros íbamos al Parque Galarza, y cuando yo empecé a hacer esa labor allá, o empezamos a hacerlo, el parque era muy pesado, o sea, lo digo porque el Señor me tocó tanto en ese momento que yo decía, ay Señor, Dios mío, yo por acá metida, pues porque no, pues uno ve a esa gente como tan, uy no, como que asco, como que pereza, lo digo en mí, por lo que a mí me pasó, ¿sí? Y el simple hecho de que nosotros llevamos, o la iglesia donde yo llevamos allá el alimento, y nosotros comemos de ese alimento porque a veces ellos les da desconfianza cuando llevan alimento, porque muchas veces los han matado, les echan vidrio molido. Y cuando llega el momento en que un hermano me dice, hermanita, tenga la comida, y dice, no, yo ahorita, 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 el olor, me provocaban ganas de vomitar. Y cuando llegó un momento en que el Señor me dijo, come. Yo, ay, no. Duré entre sí como más de media hora comiendo un poquito de comida, pero el Señor ahí me procesó. ¿Por qué? Porque pues él nos quita la vanidad, nos quita el orgullo, nos quita el uno que creerse más que los demás. Pero cuando usted empieza a ver gente de que algunos han salido, así no se vayan a congregar a la iglesia donde uno esté, pero han salido de ese mundo
Y es muy triste, Cari, no sé si te ha pasado en la 19, que hay gente que está ahí y conoce la palabra. Y entonces, pues, sí, exacto. Sí, es Sí, muy bonito señora. porque Sí, vale. Bueno, amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta reunión que tú permitiste, Padre, para conocerte, para conocer a Jesucristo. Señor, te damos gracias porque tú eres misericordioso, porque tú eres bondadoso, porque tú eres grande, porque tú eres alfa, eres omega, Señor. Porque, Padre, tú cada día nos instruyes más en tu palabra y te pedimos que a diario, que cada minuto y cada segundo, Señor, tú, Señor, nos estés revelando y nos estés hablando, Padre amado. Gracias te damos, Señor, ponemos nuestras familias y de quienes estamos aquí reunidos en tu mano, Señor poderosa, y te pedimos, Señor, que tú nos cubras con tu sangre preciosa. Gracias te damos por la vida de Karime, Señor, por la vida de Yulitza, Señor, por la vida de Jairo, Señor, porque tú eres grande y misericordioso y tú nos has rodeado de personas buenas, Señor, que también te están buscando, Padre amado. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres, Señor, tú eres el autor principal para que nosotros podamos conocer a Cristo, porque tú eres la revelación. Te damos gracias y te invitamos todo el tiempo. En tu nombre poderoso oramos y te pedimos, Señor, que esta tarde seas tú haciendo la obra. Nosotros solo nos disponemos como instrumentos tuyos, Señor. En tu nombre poderoso oramos y por la sangre de Cristo, Señor, creemos que se hará la obra. Amén. Y amén. amén, amén. Bendiciones. Dios quiera que lo vemos esta noche. Bueno, chao.